otro manga que terminé recientemente y que disfruté muchísimo, sobre todo porque tiene un inicio tan increíblemente potente que no te suelta, aunque después, desafortunadamente, la historia creo que empieza a decaer un poco, tiene buenos picos, pero no llega a ser lo que fue en ese primer arco. Una de las cosas que más me llamaban la atención cuando empecé a leerlo es que está protagonizado por un personaje femenino, y eso en el shonen desafortunadamente es rarísimo. Los personajes femeninos sí pueden protagonizar, pero son como parte del núcleo central, es decir, es un coprotagonista, y en la gran mayoría de las cosas termina siendo un interés amoroso, y ese peso, ese desarrollo termina quedándose estancado, y hay infinidad de ejemplos al respecto. Entonces, que fuera un personaje femenino quien llevara el peso de la historia me llamó la atención desde un inicio. Disfruté muchísimo este manga, me lo leí completo en 2 meses, terminó hace unos días y voy a hablar todo sobre ello. Ese manga es The Promised Neverland de Kaoru Shirai, con dibujos de Posuka de Mizu. Emma, Norman y Ray son 3 chicos que viven en un orfanato llamado Gracefield. Bueno, ellos 3 y muchos otros niños son muy felices en este lugar porque están a cargo de mamá, de Isabela, una mujer que los ama, los cuida, los protege y los educa, porque nuestros 3 protagonistas son niños prodigio. Todos los días tienen exámenes todos estos niños, pero ellos siempre sacan calificaciones excelentes. A pesar de que les encantaría ser adoptados, tener una familia y ver el mundo exterior, son muy felices en este lugar con esta gran familia. Pero todo cambia un día cuando Norman y Emma descubren que en realidad no es un orfanato, sino un criadero, una granja, y todos ellos están siendo pues cebados porque son alimento para demonios. Después del horror y del shock inicial, deciden escapar. Bueno, Norman dice, tenemos que huir, y Emma dice, sí, pero no nos vamos a ir solos. Tenemos que llevarnos a todos los demás niños de Gracefield. Y a partir de ahí inicia una contienda de inteligencia donde tratan de ser más listos que mamá para poder escapar todos, porque saben que es algo muy difícil, casi imposible, y no solo se enfrentan a ese reto de escapar y de salir, sino de no saber cómo es el mundo exterior, porque pues todos ellos, esa historia transcurre en el 2035. Esa historia transcurre en el 2035, no es cierto, en el 2045 creo. Se me fue el dato, lo voy a poner por acá. Y nada de lo que han leído en los libros de la biblioteca del lugar les indica la existencia de demonios. Entonces empiezan a cuestionarse cómo es el mundo en realidad, qué es lo que saben y qué es lo que desconocen. Y con todo ese vacío de información, tienen que tratar de crear una estrategia para huir todo. El hecho de que sea una historia más que de superpoderes y cosas así, sino de inteligencia y de estrategia, me encantó, porque nuestros niños podrán ser prodigios, podrán ser tremendamente inteligentes y ser capaces de crear grandes estrategias, pero mamá no se queda atrás. Ella es tan o más inteligente que ellos, y además pues sabe más del mundo que ellos, y fue ella quien los crió y quien los conoce por completo. Entonces, cuando parece que van un paso adelante, Isabela les corta el camino porque ¿a poco creen que van a poder con ella? Y eso, el hecho de que estés siempre en continua tensión y que sea una cuestión de estrategia, no solo en este arco, sino algo que predomina en toda la historia, es uno de los grandes puntos fuertes de esto. Vemos cómo el mundo de estos niños se derrumba. Todos ellos son niños que no pasan de los 12 años. Emma, Ray y Norman tienen 11. Y de pronto el mundo que creían, la persona a la que amaban como una madre, se les derrumba. Y puedes ver ese dolor, ese horror de entender que todos esos hermanos que se fueron, que supuestamente habían sido adoptados, en realidad fueron asesinados.
están aterrorizados porque no quieren morir, y también se dan cuenta de que esa mujer a la que han amado toda su vida, que es su madre, en realidad es un monstruo que los quiere asesinar. Y es asombroso, sobre todo por el dibujo de Posuka de Emisu, y crea unas viñetas maravillosas en donde notas todo ese peso. Hay una escena, un capítulo en donde cierto personaje tiene como un colapso mental y dice: no quiero morir, no quiero morir, y empieza a llorar por todo el peso que tiene en sus hombros, y aún así después tiene que recomponerse y seguir, porque no les queda de otra, porque tienen que tratar de sobrevivir y tratar de engañar y ocultar todo para poder actuar en las sombras. El manga inicia con una gran base de horror, pero poco a poco eso se va, digamos que bajando un poco después del primer arco, y nos encontramos ante una distopía que sí todavía tenemos ese terror psicológico, esa tensión constante, pero de otra manera. Esta historia es un alegato, un mensaje en contra de la industria cárnica, y tiene por ahí un mensaje vegano, vegetariano. No sé si Kaoru Shirai es vegano, vegetariano o volacto vegetariano, pero de que aquí está presente ese mensaje está clarísimo desde el segundo arco, cuando empezamos a conocer más de la estructura de este mundo y empieza a plantear como esos dilemas, ¿no? Desde el segundo arco, y lo mantiene más adelante. Todo está ahí. Es un clarísimo mensaje de ataque a la industria cárnica, porque incluso podríamos decir que Gracefield es una granja de libre pastoreo, donde los animalitos son felices y corren y son libres, pero al final del día pues van a ser comidos. Con lo cual, Shirai no solo plantea esta crítica a la industria, sino también al consumo ético y al consumo de la carne que cada quien hace. Debo confesar que esta crítica, esta reflexión funciona regular en mí, porque siempre que leía Neverland se me antojaba una hamburguesa. Y no hablo de una hamburguesa de quinoa, sino de una normal. Ya he mencionado a Posuka de Emisu, que es la encargada de hacer el dibujo, y madre mía, hizo un trabajo maravilloso. Me encanta su estilo, y creo que desafortunadamente, si bien se mantuvo su diseño de personajes en el anime, el estilo de dibujo de Posuka es el gran sacrificado a la hora de convertirlo en animación, y pierde muchísimo porque visualmente el estilo de Posuka le agrega un peso tremendo a cada una de las escenas. Si tuviera que criticar algo que no me gustó de este dibujo, creo que es porque en cierta parte del manga a ciertos personajes como que los hace ver un poco más mayores, no adultos porque pues no, pero sí como que lucen más de la edad que se supone que tienen, y eso te reduce un poco de impacto, porque si tú tomas conciencia que es una persona de 13 años, a lo mucho 14, tomando esas decisiones tan difíciles, entiendes que tenga el peso del mundo sobre sus espaldas y esa presión que manifiesta. Pero si visualmente parece alguien como de 16 o un poco más, digamos que esa impresión no es tan profunda. Siento que ahí, al menos desde mi percepción, falló un poco. Por esa razón, ya el anime no me gustó, ni siquiera creo ver la segunda temporada. Tal vez cambie de opinión, pero así al día de hoy mi plan no es ver la segunda temporada, porque para mí le quitan muchos detalles que, si bien podríamos decir, ay, no son tan importantes, pero sí nutren la historia, la van haciendo mucho más emotiva. También creo que cambian un poco el tono. En el manga todo es más psicológico. Por ejemplo, cuando leía el manga podía imaginarme como detrás de estas charlas, tratando la estrategia y hablando de la muerte y todo eso, podía imaginar las risas de los niños. Ese contraste entre el horror y la cotidianeidad y la inocencia de estos niños, a mí me impactaba mucho eso. Mientras que en el anime hay silencio, porque el tono es como muy de terror de película. Entonces ahí ya empiezan a cambiar varias cosas,
y sin el asombroso dibujo de Posuka de Mizu, también pierde mucho en impacto visual. Tiene grandes momentos como el capítulo 1 o el capítulo 7 donde hacen una buena adaptación, la música juega un gran factor y todo ello, pero para mí el manga es superior. A grandes rasgos les puedo decir que el final quedé como satisfecha, pero quería más, ¿me entienden? Así como de, bueno, pudo ser peor. Es un final agridulce y aunque sí lo admito, me hubiera gustado un final feliz porque amo a estos niños y estoy encariñada con ellos y quería que fueran felices, completamente felices. Pero creo que este final agridulce era el necesario para la historia. En unos capítulos antes, Shirai había hecho un guionazo de aquellos, había solucionado algo que era muy complicado por el puro poder del guión, había hecho una evangelización horrenda de un personaje, de verdad, esas evangelizaciones al estilo Naruto, una evangelización del tipo Naruto a Nagato, el horror. Cuando vi esa parte me quedé horrorizada, en plan, ¿vas a resolver esto de esa manera? No, ¿por qué? Y entonces, si hubiera dado un final feliz, se remarcaba esa situación, ¿me entienden? Ese que hizo mal. Mientras que al darnos este final, sientes como de, ok, entonces no estuvo tan mal, no cayó tan hondo esta situación. Sin embargo, creo que queda un tanto abrupto. El capítulo 181, que es el final, bien pudo haberse dividido en 2 o hasta en 3 para dar cierto desarrollo a algunas situaciones de ciertos personajes, pero de haber dividido el capítulo de esa manera hubiera sobrepasado el número de capítulos que caben en el manga. De por sí creo que lo sobrepasa por 1. Entonces ya con eso hubiera estado forzado a llenar otro tomo. Y creo que Shirai no estaba dispuesto a eso. Me parece que al menos en 2 ocasiones el manga entró en pausa temporal. Por una vez creo que operaron a Shirai y otra vez dijeron que era como de motivos personales. No sé qué pasó, es como el mismo misterio en el caso de Gojo Harugo Toji con Kimetsu. No sé si Shirai está enfermo y de manera totalmente comprensible él quiera centrarse en su recuperación y no en estar escribiendo semanalmente, sino ya descansar y concentrarse en eso. Y por esa razón como que ya le echó candela para terminar eso. Entiendo que la parte más complicada es el dibujo y de eso se estaba encargando Posuka, pero bueno, es una teoría, no sé qué haya pasado, pero para mí el final tendría que haber sido dividido en 2 para que no quedara todo tan atropellado y además hay cosas que nunca resolvió, que se quedaron ahí en el aire y me molesta mucho eso. Odio engancharme en un manga cuyo final no termina bien. ¿Estoy maldita acaso? Hablemos de los personajes y es que para mí Isabela es un personajazo. Es la madre que cuida y ama a estos niños y que también los envía a su muerte. No la considero una villana como tal, una antagonista sí, pero una villana no, porque a final de cuentas Isabela es una víctima del sistema. Es lo que podría haber sido Emma en otras circunstancias, un personaje amoroso, maternal, optimista, que aspira a grandes cosas y cuando se da cuenta de la situación y que no puede escapar, ella toma la decisión de sobrevivir a cualquier precio. Y si para sobrevivir, entonces tiene que educar, amar y proteger a estos niños y luego enviarlos a su muerte, lo va a hacer. Porque su deseo es uno y para ello va a ser capaz de todo. Entonces para mí Isabela es un personajazo. Hay que hablar de nuestros 3 protagonistas, o como deberíamos llamarlos, nuestros 3 mentirosos. Y a partir de aquí me voy a soltar con spoilers porque esto tengo que sacarlo de mi ronco pecho. Primero tenemos a Rei, que podríamos decir que Rei es la representación de esta historia. Tiene un inicio potente y luego después nuestro pirómano se va desdibujando poco a poco, va perdiendo su protagonismo, deja de ser uno de los 3 protagonistas para convertirse como en un secundario, en una comparsa. No vuelve a tener ese impacto que tuvo en Gracefield. En Goldie Pound todavía lo tiene, pero poco a poco eso se va diluyendo y creo que incluso su momento final con Isabela
no me pareció tan emotivo como podría haber sido. Creo que es una de las escenas que todo el mundo estaba esperando, porque al fin iba a decirle a su madre todas esas cosas que no se dijeron en los primeros 12 años de vida. Y desafortunadamente sí, creo que Rey es una representación de cómo fue la historia. Muy bien, y luego Emma y Norman son mis personajes favoritos de todo esto. Emma no solo es de mis personajes femeninos ya así como consentidos de esta historia, sino de todos los mangas que he leído a lo largo de mi vida, porque es maravillosa. Ella es el arquetipo de la protagonista clásica del shonen, es decir, leal, honesta, sacrificada, noble, siempre pensando primero en los demás que en ella misma, y por eso toma las decisiones que toma. Creo que es un personaje tan hermoso porque es muy inteligente y muy honesta, y siempre es muy idealista, pero al mismo tiempo creo que aunque ese idealismo pueda molestar a muchas personas, a mí me molestó cuando primero dice, no quiero matar a los demonios, como, oh, Emma, pero ¿por qué haces eso? Pero creo que cuando Emma empieza como a aterrizar las cosas, como que dice, no quiero esto, entonces para ello tengo que encontrar la manera, y busca cómo lograrlo, para mí no hay problema. Y bueno, pues ¿qué nos hizo en el final, verdad? Que nos engañó, no debimos confiar en Emma. Pero también es una de esas cosas que, pues digamos que me molestan un poco, porque se me hace como muy hipócrita de su parte haberle reclamado a Norman lo del genocidio, y diciendo aquello de no tienes que cargar todo el peso en tus hombros, no seas un dios, no lleves todo eso sobre ti, apóyate en nosotros, no tomes decisiones a nuestras espaldas, y lo dice cuando ella ya había cerrado la nueva promesa a espaldas de todos los demás y sin decirles cuál era el costo para ella. O sea, como que muy hipócrita, porque lo que le está reclamando a Norman lo hizo también ella. Y bueno, a Norman lo amo, creo que tiene un desarrollo maravilloso. Como vemos sobre él el horror y el peso, porque él no quiere morir, quiere vivir, quiere seguir con sus amigos, que entiende que solo su muerte podrá darles a sus hermanos una oportunidad de sobrevivir y está dispuesto a ello. Y luego resulta que la maldita reina lo manda a Lambda porque estaba envidiosa de que no podía comerse a Norman. Y yo así como, ¡maldita perra! ¡Oh! Y todo lo que sufrió Norman y, bueno, el genocidio que planeó, ¿verdad? Y como intuimos la caída de Norman un poco al abismo, porque hace cosas muy cuestionables para llevar a cabo su plan. Porque él lo ve en busca de un bien mayor. Como lleva sobre sí mismo todo ese peso siendo un chico de 13, 14 años que fue torturado en Lambda y que intenta con todas sus fuerzas salvar a su familia. Ay no, o sea, es mi personaje favorito, de verdad, amé a Norman. Y creo que de las cosas que más me molestan es que nunca sabremos si es en verdad un Ratri o simplemente Pozuka nos troleó con el parecido, porque pues nunca nos dieron como tal una pista en esa dirección, pero pues todo por lo que nos guiábamos era por el gran parecido que había entre él y Peter Ratri. Bueno, no, ¿cuál era su padre? Bueno, con William Minerva, porque ese parecido era tremendamente asombroso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa es otra cosa que también nos faltó. ¿Qué demonios le dijo a Aishe? O sea, Aishe supuestamente lo odia porque mató a su padre y no sé qué, como que está esperando el momento para matarlo. Y luego Norman le dice algo en lenguaje demonio y no sabemos qué es, y Aishe se calma y no hace nada, y después en el final Norman nos dice que Aishe está feliz y es como de ¿qué demonios pasó ahí? Por favor, dame detalles, no puedes dejar eso en el aire. Exijo, necesito un spin-off de lo que pasó en Lambda, porque lo que vemos al inicio es que escapar de Lambda es muy complicado. Ya nos dicen más o menos que uno de los aliados de William Minerva les ayudó, pero quiero detalles, quiero saber cómo fue la estancia de Norman en Lambda y cómo escaparon y cómo empiezan a atacar estas granjas de baja producción. Y en cuanto al final, pues ya lo dije, me parece apresurado, me parece
forzado en ciertas circunstancias. Esa evangelización de Luis es como de ¿qué? ¿En serio evangelizaste a Luis? Un personaje que disfrutaba ya no solo comer a las personas, sino cazarlas. Él disfrutaba eso, la emoción, el dolor, la tortura a los humanos, y de pronto ¡ey! Queda evangelizado. Y sí, dejemos que los humanos se vayan y ya no consumamos. Y es como, ¿qué está pasando aquí? La muerte de Isabela siento que no fue tan emotiva como podría haber sido. Y además es como muere y el día siguiente es todo, ¿qué, vámonos? O sea, ya la muerte de Isabela pasó a un segundo plano. Lo de los Radley, lo de Aishe, además otras cosas que se quedaron en el aire y que en realidad siento que el final pudo haber sido mucho mejor. Creo que el problema es que tal vez en algunos momentos Shirai fue ambicioso, que fueron muy buenos planteamientos y cuestionamientos, pero no supo cómo resolverlos para que quedara bien, y entonces queda como apresurado, porque la verdad es que la evangelización de Luis creo que se pudo haber resuelto de otra manera sin recurrir a eso. No entiendo por qué lo hizo, es como de súper decepcionante, pero bueno. Y bueno, los ships, en realidad claro que yo era Norema, sigo siendo Norema 100%, pero no estaba como muy segura de que fuera a ocurrir algo así. Incluso estaba segura que más que una pareja oficial tendríamos un final familiar, y así fue. Pero en mi corazón el Norema es canon, porque creo que pues todos terminan juntos, ¿no? En un futuro ese Norema puede ser real. Con Rey desdibujado y perdido en importancia, Norman se convierte en la persona que funciona de nexo de Emma, de su presente en el mundo humano con su pasado, ¿no? Cuando todos están destrozados porque Emma no los recuerda, la postura de Norman es decir, estoy feliz por ti, estoy feliz de que estés viva, que estés bien, y eso es lo más importante. Y cómo, a mi parecer, conecta con Emma, a pesar de que ella no lo recuerda, se siente inclinada a creer en Norman, se tranquiliza y lo toma de la mano y dice, sí, o sea, quiero pasar mi vida con esta familia. No nos recuerda, y creo que es lo más adecuado, que Emma no recordara nada. Es una nueva Emma, y creo que esta nueva Emma sí tiene un futuro con Norman. En mi parecer, el Norema es canon en mi corazón, y con eso me quedo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este largo video sobre Neverland les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Adiós.